Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, es importante, porque ahí podéis seguir todos los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y si nos queréis escuchar en el radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar martes, jueves y viernes de 6 a 7 de la tarde, obviamente calculando las diferencias horarias. Que siempre mandamos un abrazo a todos los hermanos de habla hispana que sabemos que nos siguen de sus lugares. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a presentar a la parte fundamental del programa, si no qué aburrido sería hacerlo, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Mar Healing, que es medium y coach espiritual. Mar, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, Santi. Me alegro, yo lo sé, yo lo sé. Lucila Martínez, que es psicoterapeuta gestal y nutricionista especializada en cáncer. Lucila, hola. ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Santi. Y Alejandro Pérez, que es terapeuta de Misterio de Luz, productor de los retiros de Latido Consciente y director del Centro Kreischer de Alboraya. Entre otras cosas que ya nos harás favor de contar. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, de verdad. Pues si estamos listos, vamos al temazo de hoy, que es sobre los duelos, ¿no? Que en realidad no podemos hablar de los duelos sin hablar de las pérdidas o las muertes, porque normalmente los duelos son la consecuencia de esto. Pero vamos a empezar por algo sencillo. ¿Qué es un duelo? Lucila, cuando hablamos de un duelo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es un duelo? Bueno, el duelo es un conjunto de etapas o son momentos en la vida donde normalmente experimentamos una pérdida, como tú decías, Santi, o bien una pérdida o una muerte, que es importante mencionar esta diferencia, ¿no? Independientemente de que muchas veces relacionemos el duelo con una muerte, el proceso del duelo también se presenta en pérdidas, en mudanzas, por ejemplo, ¿no? Tú sabes, Santi, yo soy de Argentina, y también hay un proceso de duelo cuando uno se va a vivir a otro país o a otra ciudad. ¿Por qué? Porque el duelo incluye un proceso de pérdida, ya sea de costumbres, de personas, de momentos, de vínculos. Entonces es importante también que tengamos en cuenta ya desde el principio del programa que no solamente cuando hablamos de duelo estamos hablando de una muerte, sino de un proceso de pérdida. Pues interesante que hagas la puntuación porque tiene también mucho con eso, ¿no? No solamente es la muerte, sino lo que vivamos como una pérdida. Mar, ¿a qué te suena a ti eso del duelo? Pues para mí el duelo, yo no soy experta en duelos, pero sí es cierto que para mí, por lo que he vivido y en mis experiencias personales, conforme a lo que decía Lucila, ¿no? Con la pérdida ya sea pues, de un ser querido o de una mascota o de una casa o de irse de un lado a otro, ¿no? Para mí es un proceso y un cambio de transformación, es decir, es como que no vuelves a ser ya la persona que eras antes de esa ruptura, ¿no? De ese break, digamos, o ese cambio, que irremediablemente hay que transitar ese camino, cada uno a su tiempo, y bueno, y aceptando, ¿no? ese dolor, ¿no? Hasta atajar ese sufrimiento en sí, ¿no? Pues palabra clave la que has dicho, ¿no? Aceptación, que tiene mucho que ver precisamente con el sufrimiento que vivimos cuando perdemos a alguien o pasamos por una pérdida de otro tipo, ¿no? Alejandro, para ti duelo, ¿a qué te suena? ¿Qué sientes cuando escuchas esa palabra? Me suena a un resurgir. Me suena a un resurgir, porque un duelo también trae transformación y también trae mucho crecimiento personal interiormente, porque muestra esas heridas de pequeño, ¿no? Entonces, un duelo también marcará cuánto apego hay referente a las situaciones, a la persona que falleció o a la pareja o X, llámalo X, la pérdida en el sentido, ¿no? Entonces también hay muchísimo tema sobre el apego, Entonces, para mí, un duelo es una oportunidad, oportunidad de crecimiento personal. Sí. Pues es importante que los oyentes nos escuchen de varios puntos de vista porque se van a dar cuenta que cambia mucho la definición de duelo, de cómo cada quien lo vive y en función de eso, cómo cada quien lo va a experimentar, ¿no? Porque para mí, pues solo es una forma inconsciente y aprendida de vivir una pérdida, nada más. Y hago hincapié en aprendida, porque va a depender mucho de cómo nos enseñaron para que lo vivamos de una forma u otra. Porque yo pregunto algo, si desde que somos pequeños nos enseñaran que cuando dejamos este cuerpo es como salir al recreo,
es como pasar a otra dimensión más consciente, donde se experimenta todo de una forma más placentera, que lo difícil está aquí. ¿Experimentaríamos igual las pérdidas? Si sabemos que la gente que se va a un lugar mejor y estamos seguros, porque así nos han enseñado, ¿viviríamos igual el duelo, Lucila? No creo. Claro que yo soy de la teoría de que para saber algo hay que vivirlo, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que no lo experimentaríamos igual, y teniendo en cuenta un poco lo que decía Alejandro, ¿no? De que es como una época, un momento de autoconocimiento y también de descubrimiento personal. Creo que ahí nos estamos dando cuenta, en el momento del duelo, en el momento de la pérdida, nos estamos dando cuenta de cuánto vínculo, cuánto apego, cuánta relación teníamos con lo que hayamos perdido, sea una persona o no. A mí me da la sensación de que lo difícil, como tú decías, Santi, está aquí, por las creencias que tenemos, ¿no? Por el concepto que tenemos de duelo y por el concepto que tenemos de pérdida. A mí me gusta decir, a nadie le gusta perder. Ya Eso sea en nutrición, en duelo, en terapia, cuando me dicen quiero perder peso, digo, yo no sé si quieres perder, porque nunca nadie quiere perder. Claro. No hemos aprendido a tener una pérdida. Lo curioso es que cuando hablamos de duelo, claro, estamos hablando de nuestra forma de pensar y nuestra pérdida. No pensamos en el que se va, pensamos en nosotros, ¿no? Que es una cosa que a veces nos cuesta comprender. Y has tocado el tema de te gusta vivir las experiencias de forma personal, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de muerte, vivimos la muerte como si supiéramos que hay después. O sea, vivimos el duelo de la muerte como si supiéramos que hay algo malo después de la muerte. Si precisamente no sabemos qué hay. Exactamente. O sí, Mar, bueno, tú sí, a lo mejor sí, porque tienes ventaja, pero no sabemos qué hay después, ¿no? Pensamos que hay otra cosa mucho mejor. Sí, es más, aparte de, claro, lógicamente lo estamos viviendo aquí, ¿no? En la Tierra, el hecho de una pérdida, y claro que hay que transitar ese camino, que estoy de acuerdo totalmente con Alejandro con respecto a ese crecimiento personal y esa persona, el llegar a esa aceptación, ¿no? El sanarlo y el atajar, eso sí, el sufrimiento, porque aprendemos a vivir, digamos, con esa, lo que los expertos llaman una tristeza serena, ¿no? El haber pasado ese dolor, pero luego el hecho de decir y se acaba todo, no, que va, o sea, quiero decir, es otro proceso más, ya no solo aquí con nosotros mismos, sino en el otro lado, ¿no? Y para ello, el hecho de la mediunidad incluso, cuando se transmiten mensajes, ¿no? Canalizados a través del espíritu, es maravilloso, de las evidencias que dan a las personas, ya no solo conforme a momentos vividos aquí, sino también a la hora de pasar al otro lado, cómo fue, quién les acompañó, dan fechas, nombres, y es maravilloso. Es decir, es otra esencia, ¿no? Y eso te da también esperanza de decir, y además te ayuda también a pasar esos duelos, esas pérdidas, ¿no? De que sigues siendo acompañado y de que están ahí, haciendo su camino, pero continúan, ¿no? Claro. Y hacemos hincapié en esto porque volvemos a lo mismo. Si nosotros desde que somos pequeños nos enseñan que la muerte es natural, claro, que lo jodido está aquí, que aquí es aquí donde venimos a pechugar, que las otras dimensiones son más ligeras, sin karma, que hay dharma, que todos viviríamos igual una pérdida, Alejandro, o la viviríamos completamente diferente. Pues sería disfrutando de cada momento, ¿no? Porque al final, como dice bien Mar, te escuchaba Mar y decía, es que le ha dado el clavo. Aquí hay un proceso, esto simplemente es un proceso, esta vida, y hay un proceso que sigue allá después de la muerte, y lo que no resuelvas aquí también irás resolviéndolo en otras dimensiones, pero sí que es cierto que os he escuchado a todos un poco por encima el tema de mirando muchísimo el tema de individualismo, ¿no? Desde la parte que se queda, mirando hacia la parte que se va, la pérdida, y al final es eso, ¿no? Es un poco mirar también cómo está la otra persona o aquella situación. Todo es un proceso, entonces todo está magníficamente orquestado, armonizado, y todo es para el mayor bien. Entonces, me resuena muchísimo todo lo que estáis diciendo, totalmente.
Y es así, es que es así. Al final viviríamos en esta vida disfrutando de cada instante. Claro, es que a mí me preguntan mucho en los talleres cuando vemos este tema y me dicen, Santi, ¿me quieres decir que yo sufriría menos la muerte de mi padre si cambiara mi percepción de la muerte? Por supuesto que sí, de eso estamos hablando. Es que los duelos existen porque pensamos en algo negativo, en que algo se acaba, que perdemos algo, pero en realidad posiblemente, y digo posiblemente por dejar la puerta abierta, no es así. Entonces, claro que es así, ¿no? Ahora bien, hacer un duelo, ¿es negativo, Lucila, pasar por un duelo? No, no pienso en absoluto que sea algo negativo. De hecho, creo que es algo necesario porque independientemente de que no estemos hablando de una pérdida a través de una muerte, constantemente tenemos la sensación, o durante la vida, ¿no? Tenemos la sensación de que podemos perder algo por la propia creencia de que creemos que algo nos pertenece, ¿no? Al principio hablábamos, ¿no? De, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, una mudanza, la pérdida de una amistad, de un vínculo familiar, por ejemplo, por diferencias únicamente. Y creo que el duelo te enseña a sobrellevar, a aceptar, a sostener esa pérdida, a seguir viviendo con esa pérdida. Creo que cuando uno puede incorporar el proceso del duelo e incorporarlo a través de la aceptación y la integración, porque no es únicamente aceptarlo. Yo puedo decir, vale, sí, acepto que he perdido esto, pero lo acepto con resignación o lo acepto con enfado, sino también integrar eso, ¿no? Y saber vivir mi vida de la manera más pacífica o más tranquila posible, sin que se vea afectada mi alimentación, mi sueño, mi descanso, mis vínculos, mis relaciones, mi manera de continuar la vida. Creo que es un aprendizaje y justamente si nos animamos a aprender y a transitar esto, creo que es una manera también de empoderarnos, ¿no? Empoderarnos en la vida para poder sostener las próximas pérdidas que nos vengan. Que tengamos. Ok, pues de hecho la pregunta, Mar, iba para ti, así que no, es que conforme a lo que estaba diciendo Lucila, es verdad lo importante. Cuando estamos aquí tenemos una pérdida, el sentir esa pérdida. Quiero decir, el sentir esos sentimientos y no bloquearlos, no quedarse con ellos dentro. Y muchas personas, para no tener ese dolor, es como que lo bloquean. No lo pasan y claro, eso luego se somatiza. Quieras que no, a la larga, o hay otro duelo en su vida, otra pérdida, y entonces ya va arrastrando ya dos duelos, ¿no? Y eso se va haciendo un conglomerado ahí a nivel emocional, incluso pues eso, ¿no? Y mental, espiritual. Y lo importante, conforme a lo que decía ella, ¿no? Es el aceptarlo, pero de la manera de sentir, de, digamos, exteriorizar y verbalizar lo que sientes. Y si quieres llorar, lloras. Si quieres estar solo, en tu soledad, porque el duelo yo también lo considero que es un proceso de soledad. Y que por supuesto, yo apoyo muchísimo el tener un experto en duelo al lado, ¿no? Cuando es algo traumático, para no entrar en ese trauma y ir liberando de la mejor manera y con amor y ser compasivos, ¿no? Con nosotros mismos incluso. Y eso, ¿no? El trabajarlo, el exteriorizarlo. Tú lo has dicho, ¿no, Mar? Pero bueno, antes de comentar yo, Alejandro, ¿duelo negativo o necesario? Como dicen Lucila y Mar. Yo pienso que el duelo te puede durar tanto como tú quieras. Porque al final es una cuestión de superación, pero de asimilación también, de un estado de conciencia. Entonces creo que, creo que hay que darle espacio a esas emociones, como decía Mar. Hay que darle espacio a esas emociones, pero una vez ya ha sucedido todo el proceso es, venga, arriba otra vez, siendo consciente de que la vida sigue, o que la vida sigue en cualquier sentido, ya sea por una pérdida de muerte, por una pérdida de una pareja, por una pérdida de un país que te vas a otro país. Y así, ese resurgir es necesario en algún momento, que por supuesto hay la libertad total de que cada persona elija, por supuesto, con toda la libertad de poder... Sí. Es que de eso se trata, ¿no? Aquí no estamos hablando de que niegues las emociones, de que no hagas un duelo. No, al contrario. Aquí exhortamos a que liberes las emociones y no las reprimas.
porque si no, sabemos que viene después, ¿no? Pero una cosa es que hagas un duelo de 2 días, de 1 semana, de 2 semanas, llores, berrees, grites, hagas lo que quieras y ya está. A otra cosa. Bueno, Eso Santi, estamos pero hablando. en Porque ese claro, sentido, ¿sí, Mar? perdón, sí, en ese sentido, conforme a lo que estás diciendo, pues hay personas que incluso, a ver, yo no sé, porque no soy experta, pero sí creo que cada persona es un mundo. Entonces el duelo te puede durar meses, como te puede durar 2 años, como te puede, depende, ¿no? Del vínculo y del apego, lo que decía antes Alejandro, que tenga esa persona con respecto a ese ser querido, a esa mascota, a esa casa, a ese negocio o a esa pareja, ¿no? Entonces, sí es cierto que luego puede llegar un recuerdo en un momento dado después de 3 años y salta ahí el clic, ¿no? Por eso es necesario, eso es lo que hablamos, Pero ¿no? Mar, lo importante es que entendamos que no hay una forma preestablecida de vivir una Exacto. pérdida. Y al final depende de tu decisión. ¿Cuál es tu decisión? ¿Estar de duelo 10 años? Pues adelante, yo te apoyo. ¿Pero de verdad quieres estar 10 años de duelo? ¿O mejor lo manejas bien a nivel de inteligencia emocional? Entiendes que es algo natural, que no pasa nada y en 1 semana estás otra vez. Y que hay vida más allá de la vida, Santi. Además, ¿qué te voy a contar a ti? Entonces, claro, no se trata de que lo niegues, ni que le quites la posibilidad a una persona de experimentar esa pérdida. No, no, si tienes que pasar por ahí, pasa. Pero tú decides cuánto tiempo quieres estar anclado a ese sufrimiento. Un sufrimiento que tú estás eligiendo. Porque como ya hemos visto, además, hoy en día hay muchos países del mundo que viven la muerte y el duelo de una forma completamente diferente. Sí. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que ellos no quieren a sus seres queridos? ¿O que viven diferente la idea de la muerte? Por eso es tan importante, ¿no? De hecho, yo tengo amigos y amigas que 20 años antes de que muriera su padre o su madre, ya estaban sufriendo la pérdida. O sea, ya estaban pensando en lo difícil que sería vivir sin ellos. Digo, ¿de verdad? O sea, antes de... Alejandro, ¿querías comentar? Sí, quería comentar alguna cosita. Que también el tema del duelo hay muchas personas, lo digo por el trato de haber trabajado con el tema de inteligencia emocional y coaching con mucha gente, con muchas personas. Hay personas que también bloquean ese duelo, no lo quieren hacer, como decían, no sé si ha sido mal, o que lo arrastran y luego aparece en el duelo siguiente, todo el duelo aparece, ¿no? De golpe. Entonces, es importante también ser consciente de no evadir ese momento que estés pasando, porque si no, la evasión puede ser mediante droga, mediante ludopatía, mediante una psicopatía, ¿no? Entonces, es importante ser consciente y transitar ese momento presente que esté sucediendo. Claro, Si no sucede, pues eso, una enfermedad puede llegar a aparecer porque todo es mente, emoción, físico. Claro. Y luego el físico. Entonces, es importante el ser consciente del momento presente. Por eso la invitación no es negar la emoción, no es deprimirla, no es hacer un duelo si lo quieres hacer. Es no te quedes a vivir ahí. Como hay mucha gente que por sus costumbres, porque lo han educado así, ¿por qué vamos de negro a los funerales? Que yo no voy de negro, de hecho yo no voy a los funerales porque no me gustan. ¿Pero por qué vamos de negro? Pues porque hemos visto que así se usa. Eso es. Entonces no se te ocurre ir de rojo porque, pues, ¿qué vayan a decir? Pero vamos a ver. Y si fueran de rojo, pues tú irías de rojo. Y si fueran de verde, pues tú irías de verde. No, a ver, piensa por ti mismo. ¿Qué te vibra? ¿Quieres ir de negro a un funeral o quieres ir de verde, de blanco? Pues ve cómo te vibre. O sea, hay que trascender un poquito lo que vamos aprendiendo y empezar por nosotros mismos a ver qué es lo que sentimos respecto a esa situación, ¿no, Lucila? Totalmente. Los estaba escuchando con muchísima atención y creo que en un principio Alejandro mencionaba las heridas de pequeño, ¿no? Y hay pequeñas palabras que pueden marcar la diferencia, pequeñas frases que pueden marcar la diferencia, no tanto hablando como la persona que vive la pérdida, sino como persona que acompaña al que está viviendo la pérdida, ¿no? Yo recuerdo que durante una pérdida, yo era pequeña, escuchaba mucho el no estés mal, ¿no? Y esto yo también lo he dicho, vamos, un montón de veces, y es algo que está muy normalizado. Cuando somos pequeños realmente lo interiorizamos, al no estés mal. Entonces, claro, ya de adultos, cuando tengo una pérdida de cualquier tipo es, no tengo que estar mal.
y si estoy mal me lo tengo que aguantar y lo tengo que callar, ¿no? Y lo tengo que disimular en muchas ocasiones. Claro. Creo que también se mencionaba un poco el hecho de que cada duelo es personal. Y mencionaba Alejandro, si no me equivoco, la parte de la negación. Yo tengo entendido, ¿no? Por teoría, que es muy difícil aplicar la teoría en un duelo, porque lo decía Mar, cada duelo es personal. Cada persona vive el duelo de una manera diferente. Da igual si en una familia perdemos, por ejemplo, a una madre, los hermanos pueden vivir el duelo de una manera completamente diferente, porque va a depender, como veníamos diciendo, del vínculo que yo tenía con lo que he perdido, ¿no? O yo, Lucila, puedo perder un trabajo y mi compañera de trabajo pierde exactamente el mismo trabajo de la misma manera en el mismo momento y cada una lo lleva de una manera diferente. Entonces es importante que tanto al ser yo la que vive la pérdida, como al acompañar, ya sea como amiga, como hermana, como madre, como padre, acompañar a una persona que está viviendo una pérdida, entendamos que esa persona no lo va a vivir de la misma manera que nosotros. Claro. Y que muchas veces en el afán o en el querer ayudar y acompañar, decir no estés mal, no llores, no hace falta que estés así, es mucho mejor mantener el silencio y ver desde ese silencio qué surge en esa pérdida, ¿no? Porque muchas veces todo, en el silencio, dime. Lucila, entender que es una decisión personal cómo vas a vivir esa pérdida. Totalmente. Porque imaginaros de cuando éramos pequeños, de si en vez de cuando se muere el abuelo, vemos a todos de negros, serios, llorando, lo vemos al revés. Vemos una fiesta, comida, alegría, oye, y el abuelo pues ha ido a un sitio mejor, sería totalmente diferente. Viviríamos totalmente diferente las pérdidas. Entonces, el problema no es la pérdida, el problema es cómo nos enseñan a vivir las pérdidas. Y ahí es donde nosotros tenemos gran parte de la responsabilidad. Porque, ok, así nos han enseñado, pero de ahora en adelante, ¿cómo las quiero vivir? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer y si queremos seguir viviendo los duelos como los vivimos. Pero bueno, muy interesante lo que estás comentando, Lucila. Pues nada, vamos a presentarlos porque si no se nos va el programa, sí, nos encantamos aquí. Coméntanos qué es lo que haces, dónde contactarte y todo esto. Bueno, me dedico a dar sesiones privadas por online de evidencia, mediunidad, también de tarot profesional y aparte Theta Healing, la técnica de creencias limitantes, llegar hasta la raíz en sesiones privadas, ¿no? Por online. Me podéis encontrar en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook como Mar Healing. Y también en el teléfono WhatsApp más 34 675 522557. Y estaré encantada de atenderos. Yo lo sé. Qué interesante y por eso tú tienes ventaja, porque obviamente cuando tienes la posibilidad de ver un poquito más allá de esta dimensión y tener contacto con otros seres que ya se han ido, obviamente ves la vida o la muerte de otra forma. Mar, ¿qué es lo que más usas cuando te buscan o por qué te buscan más? ¿Por el Theta Healing? Por la mediunidad. Por mediunidad, sí, por mediunidad. También es cierto que, bueno, con respecto al tarot también, sesiones de tarot, pero más que nada mediunidad. Porque la gente quiere estar en contacto con otras personas, quiere saber qué pasa después. Necesitan y sobre todo es cierto que se necesita siempre eso, ¿no? Lo que estamos hablando hoy, pasar ese duelo. Tú no puedes ir a una sesión de mediunidad cuando esa persona pues ha fallecido, digamos, ha pasado al otro lado hace un mes o 2 o 3, no, porque no estás sanado. Entonces eso tampoco la información que te dé la vas a gestionar como ya cuando has transitado ese camino, ¿no? Porque quizás tú sientes, y eso es el ego, ¿no? La necesidad de hablar con esa persona o que a ver qué mensajes tiene y no, todo lleva un proceso y un camino. Entonces, pasado un tiempo, sí, las sesiones de mediunidad maravillosas, ¿no? Y sobre todo la paz que transmite el espíritu a la otra persona, lo captas la información de otra manera. Y luego con respecto a eso, a lo que estaba hablando, ¿no? La evidencia y el tarot también, pues personas que te vienen, ¿no? Por tomar decisiones, saber lo que nos dicen las cartas de los guías y demás, sí. Y luego en Theta Healing es maravilloso porque muchas veces sentimos o tenemos creencias desde pequeñitos, que era lo que hablaba Lucila, ¿no? Y Alejandro, o pérdidas incluso, y la raíz, ¿no? La creencia base no tiene nada que ver con la primera, ¿no? Se indaga, se hace una indagación profunda en estado Z y bueno, es increíble cómo cambia, ¿no? La perspectiva incluso de
de eso que pensábamos, es que no gano el dinero suficiente, o para mí ganar dinero es muy difícil. ¿De dónde te viene eso? ¿Por qué piensas eso? ¿No? Es que volvemos a lo mismo, a las creencias. Por eso es tan importante dejar un poquito el proceso mental y lo que hemos aprendido y abrirnos a verdades nuevas, porque si no estamos jodidos. Pero bueno, elección de cada quien, nosotros apoyamos, elijas lo que elijas. Mar, ¿has dado redes sociales? ¿Dónde te pueden contactar? Sí, en Mar Healing en Facebook, por privado, en Instagram también, y luego en el teléfono +34 675 522557. Pues ahí están los datos, y quien quiera y le guste la idea, que te contacte. Gracias, Mar. Gracias. Lucila, ¿vamos contigo? Vamos. O venga. Bueno, a mí me pueden encontrar también en redes sociales. Mi Instagram es lucila.snnutrición, y luego en Facebook también como Lucila Martínez, en el teléfono +34 63 484 3620. Yo, como comentabas al principio del programa, Santi, en la parte de psicoterapia Gestalt me dedico al autoconocimiento, al poder sostener las emociones que muchas veces por ahí siento que son más complicadas de sostener o no las sé sobrellevar, y trabajo tanto a nivel individual como grupal en procesos de duelos o de pérdidas, y en la parte de nutrición me encargo de hacer nutrición integral. No hago dietas, no me gustan las dietas para nada, así que estupendo, estamos de acuerdo. Creo que no me gusta que la persona al año o a los 2 años o a los 5 años vuelva a buscar el mismo objetivo. A mí lo que me gusta es que la persona pueda aprender a llevar una alimentación, y lo mismo con el tema de duelos que estábamos hablando, ¿no? Una alimentación también tiene que ser personal para poder mantenerla. Así que básicamente me pueden encontrar cualquier persona que necesite un acompañamiento, ya sea terapéutico o nutricional, en el +34 63 484 336. Pues se me hace muy necesario, porque además tocas 2 temas muy importantes, ¿no? La psicología, la parte mental y la nutrición, que hoy en día lo estamos viendo. Si no llevas una buena alimentación, te afecta a todos los niveles, ¿no? Hay que empezar a relacionar y asociar tanto lo físico con lo emocional, con lo psicológico, con lo astral, con lo energético, porque si no, no estamos entendiendo nada, ¿no? Y la alimentación es vital. Totalmente. Bueno, si realmente somos conscientes o tenemos la creencia de que somos un todo, no sirve únicamente con trabajar un aspecto. Muchas veces me doy cuenta de que he trabajado un montón, por ejemplo, la alimentación, pero tengo problemas externos que me están afectando el sueño, por ejemplo, o me están dando más apetito o menos apetito, o que tengo una comida suficiente pero no me encuentro saciado. Digo, aquí no es únicamente el trabajo nutricional, sino que también hay que hacer un trabajo, bueno, hay que hacer, ¿no? Se propone hacer también un trabajo de autoconocimiento para saber qué es lo que me está sucediendo, y desde ahí ver si quiero o no quiero hacerme cargo o responsabilizarme o cambiarlo, o prefiero esperarme, porque también es eso, ¿no? Es decir, hay muchas personas que me dicen, primero la parte nutricional y luego la parte emocional, o primero la parte emocional y luego la parte, no sé, deportiva, por ejemplo, porque si me sobrecargo con todo, pues veo que siempre hay algo en lo que no termino cumpliendo. Claro, entonces, por tener eso en cuenta sí que es importante el trabajo en conjunto. Sí, es interesante siempre relacionarlo. Lucila, pues invitamos a la gente que te está escuchando, que le interese, obviamente que te contacte. Muchas gracias. Alejandro, vamos contigo. Muy bien. Bueno, pues yo soy el director gerente de Misterio de Luz, que son las terapias individuales y grupales que realizo. Entre ellas pues puede haber meditación, regresión, limpieza energética de las casas y de las personas, también canalización de difuntos, por supuesto. Y luego está el tema de gerente y dirección de latido consciente, los retiros espirituales, donde también son dinámicas en grupales, en casas de campo se hacen estas actividades. También en dinámicas de este retiro se hacen también en diferentes centros de bienestar, en diferentes salas. Y estoy de director en Creiser, el centro Creiser, aquí en Alboraya. Y en Alboraya aquí tenemos muchísimas actividades, desde biodanza hasta zumba incluso. También trabajamos con personas mayores con el tema de trabajo cognitivo, movimiento y memoria. También realizamos yoga, realizamos meditación, talleres, también hay muchísimos talleres. Por supuesto, estáis todos invitados, todos los que vean el programa, que sean terapeutas, y vosotras también estáis invitadas a poder
abriros a este espacio tenéis aquí el espacio como para realizar un taller o alguna terapia grupal. Pues suena muy interesante. Mira, nos queda cerca, Lucila. Tendremos que ir, Mar. Cuando te vengas para Valencia, vamos a ver a Alejandro. Sí, me paso a ver a Alejandro, claro que sí. Claro, y al centro, pues se me hace muy interesante y muy necesario este tipo de centros, Alejandro, precisamente porque la gente también puede encontrar muchas herramientas, ¿no? Y cada quien que haga lo que necesite y lo que le vibre. Sí. ¿Has dado redes sociales donde te pueden contactar e investigar? Vale, redes sociales. Misterio de Luz 1313, que sería mi cuenta de Instagram. Luego por Instagram también Latido Consciente, encontrando Latido Consciente. Y luego el tema de Kreiser Alboraya, lo podéis encontrar por Facebook y por Instagram también. Y ya os digo, o sea, esto es un juego, hemos venido a jugar, la vida es un juego y hay que tomárselo tal cual. Y sobre todo eso, ¿no? Las herramientas que vamos teniendo, cada persona tiene sus herramientas, sus herramientas como para poder aportar. Pues totalmente. Y todos tenemos una misión de conectar con el ser y eso es lo que consiste, ¿no? Tanto Latido Consciente como Kreiser, todos tenemos esa misma filosofía de volver al ser que somos por dentro, mirar hacia dentro y ser hacia afuera como eres. Pues totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Pues nada, invitamos a la gente que le vibre lo que haces a que investigue, curiosee y te contacte. Vale, pues si os parece bien, vamos a preguntas y comentarios de los oyentes. Por cierto, ¿alguno sabe a qué hora hemos empezado? Porque yo no he puesto ni el cronómetro. No tengo ni idea. Ando más perdido. Bueno, cuando sean 50 minutos más o menos, me avisáis. Yo me voy. Soy Emanuel. Dice, vivo en España, pero nací en Ghana. En mi país, la muerte se celebra con una fiesta por todo lo alto, donde hay música, comida y bebida. Y la gente se lo pasa genial. Así que cuando me ha tocado ir a un funeral aquí, no entiendo por qué hay tanto sufrimiento y seriedad. Prefiero nuestra manera. Es exactamente lo que estábamos hablando. O sea, él, en su país, donde es originario, lo viven de una forma totalmente diferente. Es maravilloso. Mar, dime. Que es maravilloso, Santi. Eso me encanta. Claro, es un ejemplo que viene al pelo del programa, porque ¿cómo es posible que la misma muerte, la misma pérdida, ellos lo vivan celebrando de fiesta, bebida, risas, y aquí vayas, todo el mundo callado, de negro, serios, dramatizando? ¿No, Lucila? Sí, creo que además del componente cultural, que está justamente ligado con lo que tú decías, Santi, y con la parte que hemos aprendido, cuando hay una celebración en un proceso de duelo o en un proceso de muerte, también se está teniendo en cuenta la gratitud, ¿no? Yo, si me doy tiempo y si soy paciente conmigo mismo, puedo comprender que sin esa pérdida yo hoy por hoy no estaría donde estoy, no tendría los conocimientos, no tendría las herramientas que tengo en este momento. Entonces, creo que cuando hay una celebración también hay una gratitud, tanto por lo que he aprendido, por lo que he recogido, si me lo he permitido, si me permito aprender, y también porque cuando estamos hablando de la muerte, como en este caso, como en este comentario, estamos hablando de que hubo vida, ¿no? Entonces agradezco el hecho de que haya habido una vida que haya sido compartida conmigo, ¿no? Creo que, no sé si hemos llegado a comentar que hay distintas fases en el duelo que no son lineales, no es que primero viene esto, después lo otro, no, yo puedo ir mutando esas fases o cambiando o volviendo y regresando de una fase a otra, pero creo que al fin y al cabo cuando el proceso de duelo, por decirlo de alguna manera, está empoderado o ya está trabajado, yo vivo esa pérdida con gratitud, tanto por lo que hubo como por lo que tengo hoy por hoy, a pesar de tener una pérdida, ¿no? Por eso hacemos hincapié en que es tan importante dejar ya un poco el drama. Es que, no, a ver, si tú me dijeras, es que yo ya he estado muerto y sé lo que hay, y es jodido, pues vale, pues todavía te lo compro, ¿no? Pero si es que ni siquiera lo sabemos, ¿no? Por lo menos no con seguridad. Por lo menos nosotros no con seguridad. Entonces, pues vamos a cambiar esa forma de verlo y verás cómo la forma de percibir esos duelos van a ser completamente diferentes. Vale, pues vamos a otra. Dice, mi nombre es Isabel de Valencia. Pues mira, dice, yo he dicho que no quiero nada de llantos ni sufrimiento cuando me vaya. Quiero risas
fiesta y que lo celebréis como si me hubiera tocado la lotería. Pues Isabel, me parece maravilloso, yo me apunto, yo voy. Completamente lícito también, como cada uno quiere vivir Claro. su propia muerte, ¿no? Además, que para los que saben de este tema, supuestamente la densidad que se crea en un funeral, en un crematorio, cuando se junta la gente con esas vibraciones de sufrimiento, de angustia, de tristeza, no ayuda nada a la partida del alma, ¿no? Porque al final seguramente tú estás por ahí pululando, mientras que te toca, ¿no? Entonces hay que pensar en todo, pero yo estoy de acuerdo con Isabel, yo tampoco lo quiero. Lucila, ¿tú quieres algo triste en tu vida o algo alegre? No, que va. Que ¿Lo va. celebramos? ¿Nos tomamos un mate Claro, por salud? Para mí que sí. No, a mí sí lo que me gustaría es que el día que yo me muera, que cada uno lo pueda vivir con total libertad, ¿no? Lo que mencionaba antes, que no haya una limitación de no estés triste. A Lucila no le hubiese gustado que estés triste, eso es mentira, ya que lo sepa todo el mundo. A mí me hubiese gustado que lo vivas como tú quieras, ¿no? Creo que es lícito tanto pedir que se viva la propia muerte de una manera como vivir la muerte de otra persona de la manera en la que cada uno pueda, sienta, necesite y quiera, ¿no? Porque como decíamos antes, cada duelo, cada pérdida, cada muerte es un proceso muy personal, muy individualizado, y creo que es importante sobre todo respetarlo pues tanto como acompañante o como vivenciándolo, ¿no? Pues yo no, Lucila. Yo de tristezas y caras largas ninguna. Yo nada de libertad para que lo vivas como quieras. Mi muerte de celebración y de fiesta. Y al que yo vea desde ahí arriba que está sufriendo o está llorando, ya lo apañaré yo desde el astral. Ya lo apañaré yo. Perdón, Santi. Sí, es verdad lo que mencionabas, no quiero dejar pasar, es verdad lo que mencionabas con respecto a que muchas veces se puede, no sé si limitar es la palabra, ¿no? O condicionar la partida de la persona que ha fallecido. Yo recuerdo una vez que he acompañado a una persona en sus últimos días, por ejemplo, estaba más preocupado, y hablo de los últimos días, últimos 3, 5 días, estaba más preocupado por cómo estaba viviendo la pérdida de su familia que por la despedida en sí, ¿no? Entonces en esos momentos uno se da cuenta de decir, uff, jolín, ¿cuánto estamos poniendo en lugar de generar una pérdida más ligera, más liviana, más transparente, ¿no? Es que, Lucila, eso da para otro tema. Y es, ¿sabemos acompañar a nuestros seres queridos en ese proceso? Que estamos igual de perdidos. Porque en vez de hacer un proceso más liviano, más ligero, más agradable, lo hacemos al contrario. Entonces ya de por sí, para mucha gente es difícil irse, como para que veas a la gente que quieres, pues llorando por las esquinas. Pues claro, eso da para otro programa. Así que lo tocaremos, porque es importante. Dice, soy Ernesto de Granada. Yo definitivamente creo que tiene que ver con las costumbres. Mi abuela, por ejemplo, fue 20 años de negro. De ser una persona alegre, se volvió más seria, y hoy en día doy gracias al cielo de que esa forma dramática de vivir las pérdidas esté desapareciendo. Mar, es que es cierto, ¿no? De hecho, sí. Eso se estilaba mucho antes, ¿no? El que se moría tu abuelo y tu abuela, pues hasta que se moría ella, tardara lo que tardaba, ya no se quitaba el negro para nada. Y además es una muerte en vida totalmente, porque esa persona ya ni disfruta, ni vive, es como, pero yo eso más lo llevo a la creencia, eso, ¿no? A nivel colectivo, de lo que en esa época se llevaba, por así decirlo, ¿no? Que era lo normal, lo bien visto. Lo mal visto sería seguir con tu vida, enamorarte y rehacer tu vida. ¿Sabes? Pero bueno, gracias a Dios eso está cambiando y ha cambiado. Cambiado, ¿no? Es que lo que tú dices, ¿no? Ni se te ocurre hacer vida después de que esa persona se haya ido. Eso es. Pero vamos a ver, ¿de verdad? Sí, al final es eso, ¿no? Sí. Te entierras tú tu vida, claro. Porque la otra persona ya no está, ¿no? Que sigue estando, pero de otra manera, pero... Claro, pero bueno, gracias a Dios ha ido evolucionando todo eso. Gracias al cielo, y la invitación es que siga haciéndolo. O sea, que entendamos que al final nosotros decidimos o deberíamos decidir cómo vivimos esas pérdidas, sean duelos por muerte, por separación o por lo que sea. Exacto. Está en ti, es tu responsabilidad. Y si no sabes cómo hacerlo de otra forma, porque puede pasar que no tengas las herramientas suficientes, bueno, pues para eso estamos nosotros, o mucha información disponible. Exacto, sí. El saber gestionarlo, claro.
Claro, las excusas se nos acaban, ¿no, Alejandro? Esto es que yo no sé, es que... No, bueno. Él es que, eso es un víctima que lo flipas. El El esqueísmo. víctimas, sí. A empoderarse y a volver a recuperar el poder personal. Si es que estamos dándole fuerza constantemente al resto. No. El poder lo tienes tú y solo tú. Pues esa es la invitación, ¿no? A que los que nos están escuchando, que entendamos de que el duelo simplemente es una reacción a una situación que depende de ti mismo, de nadie más. Yo creo, Santi, que muchas veces la confusión con respecto al duelo o a las pérdidas también viene por... En un momento Mar mencionaba, ¿no? Es un momento de dolor en el que también hay que aprender a transitarlo solo, porque las confusiones o las dudas o la manera de ¿tendría que vivirlo así o así? ¿Debería estar mal o no debería estar mal? Muchas veces eso viene generado por las opiniones de los demás. Claro. Que no estamos diciendo que esté bien o mal, sino que, ¿qué pasa? Yo empiezo a hablar sobre mi pérdida, sobre mi proceso de duelo, y empiezo a escuchar tantas opiniones de gente en la cual confío, de gente en la que quiero, de gente que me conoce, y claro, cuantas más opiniones, más confundido me puedo sentir. Entonces también es importante tomarme un tiempo, un espacio donde yo misma pueda ver, o yo mismo pueda ver cuáles son mis pensamientos con respecto a esta pérdida, qué siento que estoy perdiendo, ¿no? Lucila, ¿cuáles son y cuáles quiero que sean? Totalmente. Porque muchas veces ya sabemos cuáles son, pero ¿son los con los que vibro? ¿Me apetece seguir viviendo de la misma forma eso o lo quiero cambiar? Sí, Alejandro, medio minuto y nos vamos. Sí, como decía Lucila. Al final, si nos paramos a escuchar al resto de la gente, estamos escuchando desde los mapas mentales y desde las vivencias de otras personas y no estamos escuchándonos a nosotros mismos. Al final, escuchando nuestra alma, nuestro interior, es que es una oportunidad de introspección, para conocernos más todavía. Pues definitivamente, ¿no? Y al final, lo que decimos, como vivas los duelos, es una decisión tuya. A eso te invitamos, a que reflexiones. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Mar, Tilín, gracias por un programa más con nosotros. Gracias a vosotros. Lucila Martínez, un placer que hayas compartido el programa de hoy. Ay, gracias, Santi. Muchísimas gracias. Alejandro, más allá de los problemas técnicos, se ha podido y te agradezco también la paciencia. Gracias a vosotros, ha sido un placer conoceros y aquí estamos. Pues perfecto, haremos más. A los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-400-87-113 y lo más importante, con nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Adiós.